morning, dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. El día de hoy tenemos el tema la Iglesia y sus reformas. La Reforma. Para el siglo XV, la Iglesia fue el centro de diversos cuestionamientos. La vida de algunos religiosos envueltos en escándalos, la riqueza en la que vivían muchos de ellos y las denuncias de corrupción y falta de moralidad de otros llevaron a plantearse serias críticas acerca de esta institución como modelo de fe y dogma del cristianismo. En medio de este caos espiritual surgieron movimientos denominados protestantes que plantearon importantes reformas en la Iglesia Católica. El luteranismo. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico alemán cuyos desacuerdos con la Iglesia determinaron su separación. La razón principal de su oposición fue la venta de indulgencias, propuesta por el Papa con el fin de reunir fondos para la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran documentos que expedía la Iglesia Católica firmados por el Papa, donde se te perdonaban tus pecados. Hacia 1517 Lutero publicó sus 95 tesis en las que sostuvo que la salvación del alma no podía obtenerse con dinero. Las ideas de Lutero. Estas fueron recogidas por intelectuales y príncipes que apoyaban su pensamiento. Pronto Lutero desarrolló su pensamiento fundamental. La salvación del alma solo dependía de la voluntad de Dios y no de la obra humana. Los protestantes, como se les conoció a los seguidores de Lutero, rechazaron la autoridad del Papa y defendieron la libre interpretación de la Biblia. El calvinismo. Juan Calvino fue el pensador más radical del protestantismo. El Evangelio es la única fuente de verdad cristiana, decía. Además, que la vida del hombre está trazada por Dios y no podemos hacer nada para cambiarlo. A eso se le conoce como predestinación. El pensamiento de Calvino fue reunido en la obra Institución de la Religión Cristiana. Estableció los lineamientos de una reforma en Suiza, país en el que estableció una república puritana. El anglicanismo. En Inglaterra, Enrique VIII, el más absoluto de todos los monarcas ingleses, necesitaba un heredero al trono. Como su esposa Catalina no podía darle un hijo, decidió divorciarse, hecho que provocó su ruptura con la Iglesia Católica y el establecimiento de la Iglesia Anglicana, de la cual era el jefe supremo. Pasamos a la siguiente página. La Contrarreforma. La Iglesia, en su afán de frenar los movimientos protestantes, planteó una contrarreforma. El Concilio de Trento. Entre los años 1545 y 63, la Iglesia realizó un concilio en la ciudad de Trento, en Italia, para debatir las reformas del catolicismo. ¿Cuáles fueron los acuerdos? El Papa era la única persona autorizada para realizar interpretaciones de la Biblia, única fuente de fe. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. El Papa fue autorizado a realizar una lista de libros prohibidos, conocido como índex, que no se podían leer. Y la interpretación de la Biblia le correspondía al cuerpo de la Iglesia, que era totalmente opuesto a lo que planteaba Lutero, que hablaba acerca de la libre interpretación. También se acordó en reafirmar los ritos cuestionados por los protestantes, se procuró moralizar y educar al clero, y se fortalecieron las jerarquías al interior de la Iglesia Católica. La restauración del Tribunal del Santo Oficio. Otra medida del Concilio de Trento fue restaurar el Santo Oficio de la Inquisición, tribunal que investigaba cualquier manifestación en contra del dogma católico y buscaba limitar y suprimir cualquier acción protestante. De ser hallado culpable, el castigo iba de los azotes y el escarnio público hasta la muerte en la hoguera. Otra labor del Santo Oficio era la incautación de textos con contenido en contra del dogma cristiano, y para ello se creó un índice de libros prohibidos. La Compañía de Jesús. Otra de las decisiones aprobadas por el Concilio de Trento fue la creación de varias órdenes religiosas, entre ellas la Compañía de Jesús. Su fundador, San Ignacio de Loyola, exhortó a sus miembros a estar siempre preparados para ser enviados allí donde fueran requeridos por la misión de la Iglesia y la defensa del Papa. Pasamos a nuestro siguiente tema, las guerras religiosas, católicos y protestantes. La Reforma dividió Europa en dos grupos que rivalizaron en guerras con muchas muertes. Las víctimas defendieron su pensamiento justificado por la religión.
Por otro lado estaban los católicos y por otro estaban los protestantes. Estas guerras o enfrentamientos ocurrieron en distintas regiones: Alemania, Francia e Inglaterra. Guerras en Alemania, en el territorio de la actual Alemania, el Sacro Imperio y la Iglesia veían en los protestantes una amenaza constante. Por esa razón, ambos se aliaron con el fin de exterminarlos. En 1524, un grupo de protestantes desató una revuelta campesina que buscó establecer un gobierno cristiano comunal en la ciudad alemana de Münster. En respuesta, el ejército imperial, con el respaldo de la Iglesia Católica, tomó la ciudad y aniquiló a todos los participantes de la revuelta. Posteriormente, en 1531, los príncipes alemanes partidarios de los protestantes se aliaron y crearon la Liga de Esmalcada. En 1546, el emperador Carlos V atacó la zona de Esmalcada, derrotó a los príncipes alemanes y se firmó la Paz de Augsburgo en 1555. Mediante esta firma se aceptaba el protestantismo con la condición de que se limitara el proselitismo. ¿Qué cosa es el proselitismo? O sea, la difusión de las ideas protestantes, ¿no? Se frenaba esa difusión. De esta manera, el Sacro Imperio Romano quedó dividido en la Liga Católica y la Unión Protestante. Pero la paz establecida en esta zona se rompió en 1618, cuando la nobleza protestante se rebeló contra el Sacro Imperio. Guerras en Francia. Al inicio, Francia estuvo al margen de estas guerras. Sin embargo, una crisis de sucesión en el trono enfrentó a protestantes y católicos. En ese contexto estalló una guerra civil, la cual finalizó con la instauración de los Borbones y la asunción al trono del calvinista Enrique de Navarra, quien tomó el nombre de Enrique IV. Entonces, el hecho más trágico de estas guerras de religión fue la matanza de San Bartolomé, la cual fue representada en una célebre pintura que puedes apreciar aquí hacia la izquierda. Dice: una mañana en las puertas del Louvre, de Edouard de Bat-Ponsard, ¿no? Basada en la matanza de San Bartolomé. Las guerras en Inglaterra, a pesar de que el rey inglés era el líder de su propia iglesia anglicana, la reforma encontró una fuerte oposición en Inglaterra que se mantuvo protestante durante el reinado de Isabel I y que la llevó a un largo conflicto con España. La Guerra de los 30 años y las guerras religiosas concluyeron en 1648 con la firma de la Paz de Westfalia. Pasamos a la siguiente página: la hegemonía española. España experimentó su máxima expansión en el siglo XVI. Por los tratados de Tordesillas de 1494 y Zaragoza de 1523, España y Portugal se dividieron el mundo, dejando recelosos a Inglaterra y Francia. Así, el Océano Atlántico se convirtió en zona de conflicto. El Siglo de Oro es el nombre que recibió el periodo de enorme florecimiento cultural que vivió España durante el siglo XVI, o sea, de los años de 1500. El español se convirtió en la lengua de la diplomacia, la literatura logró popularidad con el Lazarillo de Tormes de autor anónimo y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. El teatro brilló gracias a Lope de Vega y la poesía hizo lo propio con Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. El fin de una hegemonía. Gradualmente, el imperio español se replegó en Europa y con el tiempo su lugar fue ocupado por Francia. El agotamiento sufrido por la monarquía española a lo largo del siglo XVII, o sea de 1600, comenzó a reflejarse en todos los ámbitos: demográfico, recrudecimiento de epidemias y de población; económico, enorme esfuerzo bélico y deudas; religioso, intransigencia; y social. Aunque su hegemonía en Europa se mantuvo cierto tiempo, el imperio español se había arruinado hasta convertirse en un país empobrecido. Muy bien, dominguinos, hasta aquí tenemos entonces la clase del día de hoy. Gracias.